Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Vladimir a la Carta. Primera vez que voy a hacer una entrevista a la distancia, desde la distancia, a Jesús Seguía por esta vía. Así que le damos la bienvenida. Jesús es el director, presidente de Datincorp y además, bueno, es comunicador social, analista político y siempre tiene su perspectiva para brindárnosla con respecto a la realidad venezolana, y en este momento es muy particular. Y yo quisiera comenzar de una vez sobre el impacto que ha tenido, Jesús, al darte la bienvenida, el impacto que ha tenido para la oposición venezolana esta llamada Operación Gedeón, que hoy ha tenido un punto importante en el anuncio de la renuncia de JJ Rendón y de Sergio Vergara al Comité Estratégico de Juan Guaidó. Bienvenido, Jesús. Gracias, Vladimir. Saludos. Bueno, mira, vamos a comenzar por allí. Yo creo que se le ha dado una relevancia muy grande a un tema que no es tan relevante. Para quien sí es relevante para el gobierno, porque le quiere sacar el mayor provecho a eso. Obvio. Este es un hecho desde el punto de vista militar y político insignificante. Pero el gobierno no podía dejar pasar ese boche. Y le ha sacado la punta hasta decir basta. Y están rememorando la épica de Vallacochinos en Cuba y etcétera. Entonces ahora dicen que derrotaron al imperialismo en las costas venezolanas y que han derrotado a Colombia y derrotaron, bueno, a media humanidad, ¿no? O sea, yo creo que el gobierno de Maduro hizo lo que tenía que hacer, obvio. Eso es elemental. Tengo claro, desde su óptica, claro. Una guerra, una confrontación, donde cada quien apela a sus poderes y a todo lo que tenga que hacer. El tema, en realidad, Vladimir, es que esta operación es una operación anárquica, una operación producto de un grupo de venezolanos que no tienen ningún tipo de orientación política clara. Lo que sí es que estuvo conformada por venezolanos que creen en la guerra como solución a la crisis venezolana. Y créeme que yo me quito el sombrero ante ellos. Guardo mis mayores respetos hacia ellos. Porque ellos, independientemente que no esté de acuerdo con lo que hayan hecho, ellos creen en algo y lo ponen en práctica. Ellos creen en la guerra y se van a la guerra a exponer sus vidas. A cambio de muchos que hablan de la guerra, pero no son capaces de ir a la guerra. Y esperan que otros vayan a la guerra por ellos. Esos son los que preocupan más, no estos valientes jóvenes que están muy equivocados, que están muy mal orientados y que hicieron algo totalmente indebido desde el punto de vista político y desde el punto de vista militar. Y es más, tengo absolutamente claro que Juan Guaidó, como tal, no tuvo que ver con esta operación que concluyó en la costa del litoral venezolano. ¿Por qué lo tienes claro? Ni los Estados Unidos, ni Colombia, nadie. Eso fue un grupo de gente que estaba, y además orientados pésimamente por un mercenario que por ser mercenario ya eso deja mucho que decir. Pero Jesús, me interrumpa con respecto a ese punto sobre el hecho de que Guaidó no tuvo nada que ver en esto. ¿Cómo se explica que dos integrantes de su comité estratégico, de su entorno más cercano en cuanto a la toma de decisiones estratégicas, están involucrados en la firma de ese documento y entonces Guaidó no tiene nada que ver, no estaba enterado, no sabía? ¿Cómo se puede explicar eso? Vladimir, hice énfasis cuando dije en esta operación que acaba de ejecutarse en las costas del litoral venezolano. No me refiero, y ahí es donde voy, lo más grave no es lo que ocurrió en Macuto, no es lo que ocurrió en Chuao, no es lo que ocurrió con las derrotas, con que si eran lancheros, con que si eran imperialistas, que si eran... No, eso no es lo relevante. Ni lo relevante es que Guaidó haya dicho que no tenía nada que ver, ni lo relevante es que JJ Rendón haya dicho pues que él asume la responsabilidad y ahora renuncia la cual fue aceptada por Juan Guaidó. Eso no es lo relevante, Vladimir. Lo relevante es
cómo a estas alturas, dentro del alto mando opositor, porque quien diga que Juan Guaidó no es el alto mando opositor, bueno, yo no sé de qué estamos hablando. Y que su asesor estratégico más importante, que por cierto, es experto en marketing electoral, no en política. Parecieran ser lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. Y el problema venezolano es un problema político, no electoral. Ese es el tema fundamental. Y yo le tengo respeto a JJ Rendón como consultor, como experto en marketing electoral. No comparto sus métodos, pero bueno, es un venezolano que se ha destacado mundialmente. Pero él no era el mejor asesor para definir estrategias políticas y mucho menos militares. Porque esto demostró que no tienen idea. Porque esto que acaba de ocurrir en Macuto no es que es de ahora. Siempre esto era lo que iba a pasar si hacían esto. ¿Qué es lo condenable? Quería decirte. Lo condenable es que Juan Guaidó y JJ Rendón y el diputado Vergara se deslindan de los mercenarios, no porque la operación en sí era una equivocación, sino porque no eran confiables. Sencillo. Entonces lo grave es cómo a estas alturas el líder más importante de la oposición venezolana siga creyendo que la solución a la crisis venezolana es militar. Ahora me pregunto otra vez, Jesús, ¿cómo es posible que se pueda aceptar como un hecho de que no eran confiables si firmaron un documento? Firmaron un documento donde están las firmas de dos personas y se dieron cuenta después, Vladimir. Se dieron cuenta después, Vladimir. Se dieron cuenta que eso no iba para ningún lado. Ok, está bien. Lo que yo digo es cómo ellos van a seguir creyendo que el rol de ellos es el militar. Mira, yo tengo algo muy claro. Los Estados Unidos son la única fortaleza real con que cuentan todos los que se oponen a Nicolás Maduro en Venezuela. Todos, no solamente Juan Guaidó, el G4, no, todos. Si Estados Unidos desaparece o Estados Unidos decide no continuar con las presiones hacia Nicolás Maduro, ten por seguro que se acabó la fiesta en Venezuela en cuanto a la oposición venezolana. La oposición venezolana, de hecho, hoy día está reducida a grupos de WhatsApp. A eso quedó reducida. Has dado dos titulares importantes. Estas dos últimas cosas que has dicho. Entonces, esa oposición que quedó reducida a grupos de WhatsApp, que no cuenta con poder militar, que no puede seguir pensando en un golpe militar de militares venezolanos que son chavistas, que son el gobierno. No les puedes pedir a ellos que se vayan en contra del gobierno, que son ellos mismos. O sea, le está diciendo, mire, señores, yo quiero que ustedes se vayan en contra de ustedes. Y se alcen en contra de ustedes. Porque si algunos creen que el poder en Venezuela es Nicolás Maduro, se equivocan. Nicolás Maduro es la figura visible. Pero en Venezuela existe un cogobierno. Venezuela ha sido repartida en diferentes factores de poder. Los militares son el factor más importante del poder en Venezuela. Ellos son los corresponsables del gran fracaso del gobierno de Nicolás Maduro. En PDVSA, en las industrias de Guayana, en donde los hayan puesto, han puesto la torta completa. Para no hablar de los hechos de corrupción que se han dado allí. Entonces, ¿cómo es que la oposición venezolana va a contar con esa fuerza armada para restablecer el orden, para sacar a Maduro y reconstruir al país? Repito, es posible que tú tengas que tomarlos en cuenta para la reconstrucción del país, pero también al chavismo civil. Es decir, al chavismo gobernante tú tienes que hacer una oferta que le convenga, que se sientan ganadores y pasen a negociar, por razones que te voy a explicar después.
Pues ellos están obligados a hacerlo. Antes de irnos hacia allá, Jesús, a mí me gustaría que culmináramos un poco el análisis de lo que está pasando en la oposición. Fíjate, se produce esta operación. Primero se había dicho que esto era un falso positivo, que no tenía nada que ver con aquello, que era falsa la firma del documento. Después se tuvo que admitir porque los hechos fueron tercos. Se produjo un documento el fin de semana, una explicación de Juan Guaidó que no satisfizo a mucha gente. Primero Justicia lanza un documento crítico sobre la operación y se abre un debate, quieras o no, en el seno del G4 sobre las formas de lucha, la estrategia a seguir, el liderazgo conveniente en este momento, cómo hacer en medio de una situación de pandemia para reorientar la lucha por la conquista de espacio y por la conquista del poder para la oposición. Es decir, hay mucha tela que cortar con respecto a lo que está pasando dentro del G4 y el impacto que en el G4 ha tenido esto. ¿Hasta qué punto el liderazgo de Guaidó puede soportar hoy una crisis como la que se ha generado con esta operación? ¿O no está en peligro ese liderazgo hoy? Mira, Vladimir, yo creo que aquí yo soy partidario que todos entren en razón, porque todos se necesitan. Que nadie piense que sacando a Guaidó van a salir ellos victoriosos. Juan Guaidó tiene que rectificar. Juan Guaidó tiene que enfocarse. Yo quiero pensar que su desenfoque tiene que ver con su edad, con su inmadurez política, con todo esto, porque él llegó de manera abrupta a esa posición en que está. Entonces, sin duda alguna que eso tiene que reflexionarlo Guaidó como tal. No tanto por su futuro personal como político, sino por el futuro de la nación. Se han cometido errores. No solamente este caso de Macuto, repito, este es un caso insignificante. Y yo creo, estoy convencido de eso, que Guaidó en particular no tuvo que ver con ese hecho que ocurrió ahorita. Ese hecho se le fue de las manos, pero sí lo propiciaron, y eso estoy absolutamente convencido porque el propio JJ Rendón lo declaró. Y dijo, Juan Guaidó estaba al tanto de todo. Si firmó o no firmó, yo en el fondo yo creo que sí lo firmó. Pero él está en su obligación de decir que no lo firmó. Pero el hecho relevante, repito, es que en Venezuela todavía existan factores políticos de oposición que crean que esto se va a resolver a bala cuando ya tienen claro que en Venezuela no va a haber un golpe militar, por razones que ya expuse, porque ellos no confían en la oposición venezolana. Además, porque la política militar de Juan Guaidó y de la oposición venezolana ha sido pésima. Errática, muy errática, ¿no? Pésima. En general, no ha tenido un comportamiento errático allí. Militares, mira, todas las experiencias que han tenido los militares que se han pasado al lado de la oposición han sido terriblemente malas. Las experiencias son negativas. No generan confianza. No generan confianza. Todos los que dieron el paso de irse hacia allá, porque ahorita está Cliver Alcalá, pero Cliver Alcalá tiene unas acusaciones parecidas a las de muchos oficiales que hoy la oposición está tratando de sonsacar para que casaquen a Maduro. Igualito. Y así pasó con el Pollo Carvajal, que también dio el paso, y los dos están buscados por la DEA, o ya uno se entregó, para ser enjuiciado en los Estados Unidos. Entonces, ese chavismo que está gobernando y del que ellos formaban parte, pero se fueron, los que quedan adentro se están viendo en ese espejo. Dirán, yo voy a dar el paso de irme a la oposición para que después inmediatamente me liberen la orden de captura. Hay miedo, hay temores, no hay confianza. Y ahí es donde yo digo que la oposición venezolana tiene que hacer un ejercicio de confianza inmenso para que el gobierno de Maduro y todos los que están con él se sientan, digamos, ganados para un acuerdo, ganar, tal como lo propone Estados Unidos a través del marco para la transición democrática en Venezuela. Hablaste de Estados Unidos, Jesús, y me quiero detener ahí un momento, porque tú has dicho algo que es importante, que el aliado real con el que cuenta la oposición, o la fortaleza real con la que cuenta la oposición en Venezuela en este momento, es Estados Unidos. Y eso, los radicales, oye, los extremistas, los radicales y los moderados también, que no se confundan. Todos, pero a eso voy. Te remato diciéndote,
Si Estados Unidos afloja las presiones al gobierno de Maduro, toda la oposición va a quedar pulverizada, porque es que el tema es que estamos peleando contra una tendencia política que cree en la hegemonía absoluta del poder por el resto de la vida. Claro que no creen en la alternabilidad. Pero no fíjate, estás peleando con las dictaduras de derecha, de Pinochet, no estás peleando con un gobierno, ¿entiendes?, que no cree en la alternabilidad del poder, que no cree en cambios de ningún tipo, y si tú los dejas, se quedan. Y si al único factor que ellos le temen hoy día no es a la comunidad europea, ellos se vacilan a la comunidad europea, a Colombia, al Grupo de Lima, no, a todo el mundo se vacilan. Al único que no se pueden vacilar a los Estados Unidos. Y con todo y eso se lo han vacilado. Pero son los únicos que tienen una presión. Esos a los... ¿Ah? Ajá. Ellos a lo que voy precisamente con Estados Unidos. Los Estados Unidos. Esto que ha ocurrido en este momento. Déjame terminar esta idea, Vladimir. Los Estados Unidos son los que hoy día ejercen una presión muy fuerte contra el gobierno de Maduro, pero han tenido como una especie de confusión en el propósito de esa presión. Por un lado, querían presionar para que Nicolás Maduro renunciara, lo cual no se dio. Presionaron, ahora es inclusive el marco para la transición democrática, que en papel está excelente. Para mí es una pieza brillante para lograr la paz social en Venezuela, la paz social y política en Venezuela. Pero lo que quieren, el condicionamiento que le están dando no les resulta, porque ellos lanzan esta propuesta para provocar un quiebre en el chavismo gobernante y que saquen a Maduro para entonces cumplir con el famoso mantra del cese a la usurpación. Pues ahora resulta que están descubriendo que eso no es posible, que esa propuesta no convenció al chavismo gobernante. No hubo fractura. O sea, la pregunta es, ¿y ahora cuál es el próximo paso? Si no logras el objetivo, porque no te lo compraron, tienes dos caminos. O lo sacas entonces por la fuerza, y para lo cual no estás decidido ni lo vas a hacer, por muchas razones que yo he expuesto en otros momentos, porque no están dispuestos a irse a meter un solo hombre de Estados Unidos en Venezuela. Júralo. O tú decides cambiar la estrategia y lograr entonces un acuerdo con Nicolás Maduro y con el chavismo gobernante que pudiese implicar la presencia de Nicolás Maduro mientras se hacen nuevas elecciones o se conforma un gobierno de transición. Esas son las partes que yo digo que son los detalles de los acuerdos que hay que sentarse a trabajar entre el chavismo gobernante, la oposición venezolana. Ahora, ¿cuál es el rol? A eso voy. Es que a lo que me quiero detener, Jesús, es allí el rol de los Estados Unidos, porque al fin y al cabo ya se sabe que una negociación Maduro-oposición no genera confianza para el gobierno de Nicolás Maduro por razones obvias, porque la oposición no tiene nada que ofrecerle ni nada que garantizarle a Maduro. Hoy, si Estados Unidos no es quien ofrece esa garantía o la respalda. Eso está claro. El tema es, a partir de lo ocurrido y en vista de que estamos todavía, por supuesto, estamos en un año electoral, salvo que hay cambios en Estados Unidos que no se pueden hacer por razones del coronavirus, pero hay un año electoral. ¿En qué medida esto que ha ocurrido puede hacer variar la táctica y la estrategia de los Estados Unidos en Venezuela, y en qué medida realmente Estados Unidos sigue confiando en el liderazgo opositor que existe hoy, en el liderazgo de Guaidó, por ejemplo? ¿Hasta qué punto se estarán paseando por la idea de pensar en otro o no? Como decía Carlos Raúl Hernández hoy, decía que el líder de esta operación no fue Guaidó, sino que fue Simonovic, que Estados Unidos está mirando hacia Simonovic como el líder de toda acción que pueda ir en esa dirección. Lo decía hoy Carlos Raúl Hernández. Bueno, déjame decir una cosa, Vladimir. En primer lugar, yo lo dije hace tiempo en un análisis, que en Venezuela no están definidos, en la oposición venezolana no están definidos el juego de roles. No hay juego de roles. O sea, ¿a quién le corresponde hacer el papel del malo en la película? Por decirlo de alguna manera. A los venezolanos que no tienen poder de nada y que están a merced del gobierno, o a los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, los Estados Unidos de Norteamérica, dentro de esta compleja lucha
por un cambio político en Venezuela, a ellos les correspondería el rol del muchacho malo de la película, del que va a presionar, del que va a jugar duro, pero para obligar a unas negociaciones ganar-ganar. Eso es lo único que le corresponde. ¿Y cuál es el rol de los opositores? El rol de Juan Guaidó, el rol del grupo de los cuatro, el rol del grupo de todos los demás grupos. La mesita, etcétera. Tender los puentes para generar la negociación. Porque de lo contrario, si todo el mundo empieza a hablar en el tono de guerra, ¿quién negocia? Y si llegamos a la conclusión que esto se va a definir a través de negociaciones, como lo ha dicho Elliot Abrams, lo dio bien claro en un foro que dio en Washington. Cuando se le preguntó si que habían negociaciones con un gobierno asesino, un gobierno narcotraficante, etcétera, etcétera. Él dijo, hay que ser realistas. Fue la primera frase que le he usado mucho en estos días. Hay que ser realistas. Hay que negociar con el que está allí, con quien ellos pongan. Y pensar en un cambio que implique persecuciones, castigos, encarcelamientos, etcétera, del adversario, olvídense, eso no es realista. Ok. Segunda conclusión de él. Textualmente, en Venezuela esto va a terminar en negociaciones. O sea, olvídense de la guerra. Olvídense de la guerra porque Estados Unidos, que es el único que la puede hacer, no está dispuesto a hacerla. Porque es que, mira, Estados Unidos tiene, Vladimir, capacidad de pulverizar a cualquier gobierno del mundo. Créemelo. Ellos pueden pulverizar al gobierno de Nicolás Maduro en términos militares. La pregunta es, y es la que se hacen en la Casa Blanca, y ellos lo han dicho ya claramente, ya no es que ni siquiera lo dejan entrever, no, es que lo dicen claramente. Y lo dijo Elliot Abrams. ¿Quién se va a encargar del orden en Venezuela después que haya un cambio de ese tipo? Y ahí es donde se les tranca el serrucho. ¿Quién va a poner orden si después que sacaste a Maduro por la fuerza, lanzaste una operación aérea como las que ellos pueden lanzar y lanzaron un misil y acabaron con Nicolás Maduro y con todos los que están ahí en el gobierno? Ajá, ¿y luego qué, pues? ¿Quién se encarga del país? Los militares opositores, la Fuerza Armada opositora que tiene 5 o 10 años organizándose y están armados y están entrenados y andan en las montañas. Y todos esos tuiteros, además de un Twitter, también tienen un fusil al lado. Por Dios, quitemos guerra, hombre. Ahora, fíjate, hay un tema, Jesús, y es que Estados Unidos también sabe que para que Maduro negocie tiene que tener necesidad de negociar, tiene que verse forzado a negociar. Y la negociación, la salida del poder sigue siendo para Maduro más costosa que la permanencia. Mientras la permanencia sea menos costosa que la salida, pues él va a optar por quedarse allí. Y entonces, ¿cómo convencer a Maduro de que negocie si el precio a pagar es su salida del poder? Ahí voy. Ajá. El tema es, para concluir esta parte, que el juego de roles en Venezuela tiene que definirse claramente. Y por eso digo, no entiendo cómo todavía Juan Guaidó sigue creyendo que el rol del malo le corresponde a él, cuando eso le queda ridículo. Porque él no tiene fuerza para eso. Él sabe que si el gobierno venezolano le quiere poner las manos y mandarlo preso, lo pueden hacer. Él no tiene manera de evitarlo. Pero el gobierno de Venezuela, de Maduro, está actuando con mucha paciencia y mucha inteligencia. Ellos saben que eso significa una confrontación con Estados Unidos porque ya se lo han advertido. Entonces se quedan tranquilos. Tengo entendido, no sé, me lo confirmarás, si los dos mercenarios estadounidenses los están devolviendo a Estados Unidos, los están extraditando, no sé, pero eso leí por allí. Bueno, a esta hora no te lo puedo confirmar oficialmente. Pero bueno. Porque bueno, eso está dentro de los escenarios. No me extraña que lo hagan. Y eso significa un gesto de buena voluntad para evitar lo peor. Ahora bien, el rol de Nicolás Maduro es
tratar de ver, de acuerdo a sus cálculos, de ver cómo logran ganar tiempo hasta las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Porque ellos están calculando que con un gobierno demócrata habrá mayores posibilidades de entenderse que con Donald Trump. Y porque además Donald Trump tomó la decisión en un momento determinado de asociarse con los factores menos confiables para el gobierno de Maduro. Sus pupilos son Leopoldo López, Juan Guaidó, sobre todo López, y Julio Borges, que está ahí pues apoyándolos a ellos. Entonces, Estados Unidos tuvo esa alianza. Yo no digo que se desprendan de esa alianza. Ellos tienen todo el derecho a creer en ellos. O sea, parte digamos, del juego político en todas partes del mundo. Lo que yo digo es que estas personas, a mi entender, no son las personas, digamos, más indicadas para llevar a cabo la propuesta de paz de Estados Unidos. O sea, no son los interlocutores válidos. Si Estados Unidos quiere tener éxito en su propuesta del marco para la transición democrática, pues eso lo tienen que manejar otros factores que puedan llegarle al gobierno, sentarse con ellos y conversar. ¿Tú tienes idea de algunos nombres que pudieran hacer ese trabajo, Jesús? No me metas en esa trampa porque no voy a caer. No, no es trampa. No me metas en esa trampa. No echemos a perder la cosa. El tema es que hay venezolanos, por supuesto, hay venezolanos que pueden contribuir a eso. Que pueden porque es que mira, Vladimir, y ahí es donde yo voy en la otra parte, ¿no? Bueno, te estaba diciendo que el juego de Nicolás Maduro es esperar a noviembre. Porque hoy día Donald Trump está perdiendo las elecciones con Biden. Y no solo después del coronavirus, no, eso es desde el mes de septiembre, el año pasado, todas las encuestas que hemos revisado a nivel nacional, pool de encuestas, no es que es una encuesta, no, es el resumen de 10, 15 encuestadoras, de las grandes en el país. Todas coinciden en que Donald Trump está perdiendo las elecciones. Y eso es peligroso para Maduro, porque si los votos que le faltan pudieran estar en una operación en Venezuela, a lo mejor no se detienen en hacerla, digo yo. Yo creí que eso formaba parte de la narrativa de Estados Unidos. Es posible, pero formaba parte pensando que con las presiones que estaba ejerciendo Estados Unidos, y con, digamos, con la amenaza militar, más no hacerla, Nicolás Maduro se iba a ir del poder. Entonces eso iba a ser una victoria enorme para Donald Trump. Pero no fue así. No. Fíjate que Luis Florido dijo en una oportunidad, en una entrevista que yo le hice también para Vladimir La Carta, él decía que ellos esperaban que esto fuera una sopa de un sancocho de gallina y resultó un sancocho de gallo, mucho más duro de lo que ellos se imaginaban, ¿no? Bien. Y lo decía Luis Florido, es decir, la oposición ha subestimado la capacidad que ha tenido el chavismo de mantenerse en el poder. Pero bueno, mira, Vladimir, a mí me entristece eso, porque es que yo no sé dónde andan los dirigentes de oposición. Esto te lo digo de manera de reflexión personal, ¿no? ¿Cuántos años yo no tengo hablando de esto? Yo fui a tu programa en Globovisión y en el programa de radio hemos hablado varias veces. ¿Cuántas veces he mostrado el librito ese que escribí hace 5 años diciéndole a todo el mundo del bien que iban a vivir y del mal que iban a morir? Y donde yo les decía, esto va a terminar en negociaciones, pero con una diferencia, con muertos o sin muertos, como lo prefieren. No insistan, van a terminar negociando en momentos en que lo podían haber hecho. ¿Y qué es lo que obligaría a Maduro a negociar? ¿Qué es lo que lo obligaría en esta circunstancia a negociar? Jesús, porque mucha gente cree que eso no es posible. Mira, en los últimos análisis que yo escribí, que creo que tú lo llegaste a leer, en esos análisis, Vladimir, yo digo, yo me abstraje le dediqué uno a Nicolás Maduro y al chavismo, al PSUV, y otro se lo dediqué, 2 más se los dediqué a la oposición como tal. Y en ambos dije, no voy a tocar el pasado,
No voy a hablar de los errores de Maduro, de los desastres que han hecho en el gobierno, no voy a hablar nada de eso. Ni voy a hablar de los errores opositores. Simplemente voy a hablar de lo que nos viene a partir de ahora con la crisis de la pandemia y la pospandemia. Ya con la crisis de la pospandemia, ambos tienen la obligación de salir corriendo a entenderse. Sí, vamos a tratar de retomarla. Jesús, sí, ¿me escuchas? Sí, yo te El escucho. asunto del combustible sigue siendo un problema serio, ¿no? Es más, es tan grave como el coronavirus o quizás más en cuanto al impacto que eso tiene No sé dónde lo que ha tenido en la sociedad. No sé dónde quedé con el argumento. ¿Te tenemos allí, Jesús? Sí, yo estoy aquí. Vamos a tratar de retomar el contacto con... Yo te veo. La interrupción en la conversación con Jesús Seguía. Vamos a ver si Yo te veo. retomamos. Yo te veo. A ver si es posible retomarla. Yo te estoy viendo. Jesús, continuamos. Sí. ¿Dónde quedé? ¿Cuál fue la parte que me quedé hablando? Habíamos, lo que pasa es que hubo una interrupción cuando estábamos hablando acerca de la negociación, de la por qué Maduro tendría, ¿qué le obligaría hoy a negociar a Nicolás Maduro? ¿Por qué razón él tendría necesidad de negociar en este momento? Cuando todo lo que ha hecho en todo este tiempo ha sido estirar la cuerda, correr la arruga. Ok, yo no sé si llegaron a escuchar cuando yo dije que el problema no es lo que han hecho, sino lo que les viene. Eso lo llegué a decir. Sí, claro. Ajá, adelante. Y que el tema es, o sea, las razones por las cuales Maduro debe negociar, no porque lo haya hecho mal. Y la oposición debe negociar no porque le haya ido mal en la lucha contra Maduro. Es porque lo que viene en Venezuela, de ahora en adelante, los obliga a sentarse, a ponerse de acuerdo para evitar una catástrofe humanitaria en el país. Si los venezolanos pensaron que no puede haber nada peor a lo que ya han vivido, pues se equivocan. Lo que viene no tiene nombre ni tiene ni siquiera antecedente en la historia de Venezuela. En lo económico, quiere decir lo social. En lo económico y en lo social, y hasta en lo político inclusive. Porque esta crisis generada por la pandemia del coronavirus prácticamente conmovió toda la estructura económica mundial. En Estados Unidos ya van más de 40 millones de desempleados en pocos meses, en pocos días. De nuevo desempleados. Y eso está pasando en todas partes del mundo. Nunca antes la humanidad se había paralizado de esta manera como lo estamos viendo ahora. Nunca en la historia ocurrió algo así. En la crisis de los años 30 en Estados Unidos, impactó directamente a los Estados Unidos, perdón, se generó en Estados Unidos, pero impactó el resto de la economía por carambola. Ahora, Jesús, fíjate, volviendo a este punto de las razones por las cuales el gobierno y la oposición, una cosa es el deber ser y otra cosa es lo que vaya a ocurrir. Estarían obligados a negociar por las circunstancias que se viven en el mundo. Pero fíjate, la oposición, o sea, ¿sobre qué punto sería? La oposición en este momento fuerza de negociación no tiene. La negociación tendría que ser quizás con un actor internacional que le dé esa fuerza a la oposición y que garantice que el gobierno nuevamente no juegue a estirar la cuerda. Y en segundo lugar, el gobierno tendría que hacer concesiones y recibir. ¿Cuáles serían las concesiones que recibiría el gobierno en ese sentido? Digamos, los beneficios de esa negociación, porque también podemos estar ante la tentación de manejar autoritaria y absolutamente el país, la crisis más allá de lo que lo ha hecho todavía, y bueno, terminar de desaparecer a la oposición. Pero Vladimir, no despachemos lo que venía explicando sobre el impacto del coronavirus. No, yo no lo despacho, lo que quiero es saber en qué punto. Óyeme, es que óyeme. Las condiciones en este momento no es tan relevante porque van a tener que hacer
concesiones cada quien. El tema es que Venezuela es el país más vulnerable de América. Después de esta crisis, los países más desarrollados van a salir en 1 año, 2 años a flote. Y los países menos desarrollados van a tardar un poco más. Pero países como Venezuela van a vivir la catástrofe total porque no tienen ningún tipo de mecanismo para responder a esto. En el mes de abril, Venezuela no recibió un solo centavo de ganancia por la industria petrolera. Ni un centavo. Por el contrario, fueron pérdidas porque vendieron a precios en pérdidas. Mayo igual. Y junio va a ser igual y van a venir meses porque la industria petrolera se derrumbó. Se resquebrajó y cuidado si no irreversiblemente. Mi pregunta es ¿con qué Nicolás Maduro va a pagar la nómina dentro de 2 o 3 meses? Imprimiendo dinero inorgánico para que se incremente otra vez la inflación y tengamos otra hiperinflación como la que tuvimos recientemente. Es una locura, por Dios. Hay que ser responsable consigo mismo. Y además, eso va a generar un caos social de consecuencias impredecibles. Y Venezuela corre el riesgo de entrar en un proceso de anarquía, de grupos enfrentados, donde tú ves que mucha gente no controla, el gobierno, o sea, el Estado venezolano no controla muchos territorios del país. Un país que puede quedar desmembrado en un proceso de autodisolución progresiva. Ahora, yo quiero preguntarle a los colombianos si están preparados para la avalancha que les viene a partir de julio, agosto, septiembre, porque la situación es dura. Las remesas ayudaron mucho a las familias venezolanas a resolver el día a día. Fue un circulante importantísimo para que los venezolanos pudieran sobrevivir. Pero resulta que los venezolanos que están en el exterior ahora no tienen tampoco capacidad de enviarla a sus familiares. Y muchos están regresando también, han querido regresarse. Entonces, si no tienes producción ni siquiera de alimentos a nivel nacional, porque no había gasolina para que transporten los productores sus productos a los mercados mayoristas. ¿Cómo crees tú que va a resolver Nicolás Maduro una crisis de esa envergadura? Él solo no va a poder. Y si él sale a buscar dinero al exterior, no encontrará nadie que le preste, porque todo el mundo va a estar ocupado en sus propios asuntos. Pero voy más allá. El caso de los opositores. Los opositores venezolanos, suponte tú que ya sacaron a Maduro y Maduro no está y llegó Juan Guaidó a la presidencia de la República. O un gobierno de transición. Si sacaron a Maduro por la vía de la fuerza, van a tener el país incendiado por un buen tiempo. Y a un país incendiado, por los 4 costados, no te llega un solo centavo de dólar de inversión. Venezuela necesita en este momento, para poder reconstruirse, 100.000 millones de dólares mínimo. Entonces yo quiero ver al presidente opositor allí yéndose a los países a decirle, bueno, señores, necesito 100.000 millones. Y en Estados Unidos, que es la potencia más grande, dirá, mira, podemos ayudar con 2.000, 3.000, 5.000 millones. Pero no más. Claro. Ahora, una pregunta, Jesús. ¿Qué está pasando en medio de esta circunstancia? La estabilidad del gobierno de Maduro. En un momento se llegó a decir, yo mismo lo dije en uno de mis comentarios, que Maduro, hace ya unos meses lo llegué a decir, o Maduro negocia o lo negocian. Y eso nunca se dio, ni negoció ni lo han negociado. Porque no comprenden al chavismo. Ok, pero te pregunto, en este momento, el chavismo está en una situación de monolitismo. En este momento, el chavismo que gobierna tiene una situación monolítica para defenderse, para poder enfrentar las circunstancias. ¿Hasta dónde va a durar? No. Ellos no están monolíticamente homogeneizados. No. Ellos tienen problemas internos. Ellos tienen diferencias. Pero prevalece la unidad frente a la posibilidad de perder el poder. Eso es obvio. Eso es correcto. Ante la amenaza externa, unidad interna. Claro, se unen, claro. Porque mira, si yo cedo, ok, vienen por ti, pero también van a venir por mí. Porque yo no confío. Así de sencillo. Ellos están jugando la vida allí.
Por eso es que estamos montados sobre una bomba nuclear, hay que desmantelarla con la precisión y minuciosidad de un antiexplosivista. Hay que hacerla con mucho cuidado, con mucho tino, generar confianza en el adversario, que ellos sientan que pueden convivir tranquilamente y no les va a pasar nada. Por eso es que la propuesta de Estados Unidos es formidable, porque habla de un gobierno de transición de 1 año. Yo diría que son 2 años mínimo. Paritario, 2 del chavismo, 2 de la oposición, y hasta se cuidaron de inclusive de ponerle casi que nombre y apellido a quienes iban a ser en el caso del chavismo. Pusieron que tiene que ser un gobernador de estado. Obviamente por la oposición irá un adeco. Y por el chavismo están pensando en que Héctor Rodríguez puede ser, o la Cava, o cualquiera de ellos, pueden ser alternativas para que se integre un gobierno de transición. Ahora yo me pregunto una cosa. Teniendo el juego trancado como está ahora, donde no hay posibilidades militares para sacar a Maduro, y lo que queda es la negociación, ¿qué tal si Maduro le dice a Estados Unidos, ok, acepto el trato? Una posibilidad. Yo me retiro, pero en el gobierno de transición queda Diosdado Cabello. Y Héctor Rodríguez, que es de mucha confianza de Nicolás Maduro. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Pregunto. Me pregunto, ¿pasará por la cabeza de Nicolás Maduro dejarle el poder a Diosdado Cabello? No. Te estoy hablando de hipótesis. No, todos son hipótesis. De hipótesis. ¿Ok? Lo que quiero decir es que Estados Unidos, si le dicen eso, si Nicolás Maduro dice me voy, pero dejo a Diosdado, le quitan el brazo a Nicolás Maduro. Lo aceptarían a Diosdado. Vladimir, no lo dudes. No lo dudes. Porque toditos han estado sacando a Diosdado Cabello. Pero Diosdado Cabello, bueno, está jugando cuadro cerrado con Nicolás Maduro. Pero te pongo otra. Nicolás Maduro dice, señores, acepto unas elecciones dentro de 1 año. Presidenciales. Esta es más bonita. Pero yo me quedo en el gobierno. Y quiero tener la opción de competir o no competir. Le arrancarían el brazo también seguramente. ¿Qué crees tú? Y no solamente eso. Si creen algunos que el chavismo va a perder igualmente, les echo este cuento. Por eso es que yo se lo he dicho a muchos amigos chavistas. Ustedes son unos idiotas. Ustedes hace tiempo tenían que haber negociado un acuerdo de transición, ganar, donde se le garanticen todos sus derechos. ¿Y qué pasa si ya llegan a ese arreglo y faltando unos meses para las elecciones, el chavismo tiene que escoger candidatos y escogen a alguien como Héctor Rodríguez, que es totalmente potable, un chamo de las nuevas generaciones, que no tiene acusaciones de ningún tipo? O la Cava, como tú mismo decías, por ejemplo. ¿Ok? ¿Qué pasaría en ese caso? Y Nicolás Maduro dice, me retiro tácticamente. Mira, un candidato de ese tipo en el chavismo, ante una oposición fragmentada en 40.000 pedazos porque no se ponen de acuerdo, y aun cuando se pongan de acuerdo, resulta que en la calle hay millones de ex chavistas que no quieren a Maduro, pero que tampoco quieren a la oposición venezolana. Y si el chavismo le pone la mano a un candidato que sea capaz de aglutinar a todo ese chavismo que anda en la calle con Maduro, inconforme, y que tampoco han sido seducidos por nadie en la oposición, porque nadie en la oposición tomó como tarea política seducir al chavismo de contento. Estos son los niveles de torpeza que han llegado los partidos de oposición venezolanos. Bueno, Jesús, lamentablemente se nos está agotando el tiempo. Ya tenemos que ir despidiéndonos. ¿Qué hay de la vida de un liderazgo como el de Enrique Capriles? ¿Qué posibilidad tiene un liderazgo como ese de, digamos, ser alternativa en la oposición, dado que fue el candidato que más votos ha sacado por la oposición en procesos electorales presidenciales? Mira, no sé, no sabría decirte porque, repito, eso es como entramparme en una discusión, digamos, inútil, o sea, no tiene sentido. La oposición tiene que escoger. Y esto es una cosa importante, Vladimir, antes de despedirnos. Yo les he dicho a la gente de oposición que ya basta de estar cuestionándose mutuamente. Entiendan que lo que tienen en las manos es duro.
y tienen que andar en forma armónica. Hay casos que no tienen remedio, pero no es posible que de pronto todavía entre ellos se estén rechazando. Ellos tienen que ser, tiene que haber una capacidad de desprendimiento muy grande en los factores de oposición para que escojan al que sea más indicado, uno, para la transición y dos, para que pueda ser un candidato presidencial. Si es Juan Guaidó, tendrá que ser Juan Guaidó. Si es Capriles, Capriles, quien sea. Pero ellos tienen que apelar a los recursos que faciliten más un cambio en el país y no las pretensiones de los predestinados que consideran que si no son ellos, después de ellos el diluvio. Bueno, con esa frase culminamos nuestra conversación. Jesús, te agradezco mucho estos minutos acá en Vladimir a la Carta. De verdad, muchas gracias. Bueno, no, estamos a la orden, Vladimir. Muchas gracias. Dejé algunas noticas allí como para... Bueno, guarde algo porque siempre hay que ahorrar. Muchas gracias, Jesús Seguía. Saludos. Amigos, gracias por habernos acompañado en su programa Vladimir a la Carta. Les habló Vladimir Villegas. Hasta la próxima.